Buenos días para todos. Una bienvenida a nuestros panelistas. Quisiera iniciar con el doctor Julio César, de Findeter. Me permito, le voy a hacer algunas preguntas para nuestros asistentes. Tenemos un público nacional e internacional, entonces tal vez ser un poco descriptivos en las explicaciones. Describamos qué es Findeter. ¿Cuáles son las principales actividades de Findeter? Gracias, Omar, por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias a la ANAP por invitarnos también a ser parte de este congreso. Bueno, dando respuesta a la primera pregunta que nos hacía Omar, ¿qué es Findeter? Findeter es un banco de desarrollo dedicado al desarrollo de las regiones en Colombia. Esa es la mejor definición que tenemos de Findeter como un todo. Nosotros, esto es una entidad financiera creada desde 1991, principalmente el principal socio accionario de la entidad es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las gobernaciones del país. Como banco de desarrollo que somos, nosotros apoyamos el desarrollo de lo territorial, el desarrollo de lo local. Para ello tenemos una serie de herramientas que hemos venido desarrollando desde nuestra creación. Hemos desarrollado un modelo de gestión que va direccionado a implementar proyectos en lo local, en lo regional y que lleve bienestar hacia la gente. Traemos aquí una diapositiva en la cual podemos ver en líneas generales cuál es este modelo de gestión. Nos dedicamos principalmente a 3 actividades: a planear, a financiar y a ejecutar. Estamos en todo el ciclo o hacemos parte y somos muy activos en el desarrollo de proyectos de infraestructura en todos los niveles y en todos los sectores, incluyendo el sector de energía, el sector de eficiencia energética y claramente todos los temas relacionados con alumbrado público. En el modelo de gestión es muy importante entender que en cada uno de sus componentes pues hemos desarrollado una serie de actividades pues para apoyar precisamente el desarrollo efectivo de proyectos de inversión. Principalmente tenemos un primer momento que es de planear y es ahí donde nosotros entramos a ayudar a las entidades territoriales, a las entidades públicas a desarrollar sus planes de acción, de desarrollar proyectos que puedan estar involucrados dentro de sus programas de desarrollo, proyectos que sean claramente alineados con la estrategia de desarrollo y de sostenibilidad que tenga la misma región y que tenga el mismo gobierno nacional para implementar claramente y para identificar y priorizar los proyectos que las mismas entidades territoriales tienen que desarrollar. Para ello tenemos, les traigo aquí simplemente de manera muy resumida, ¿cuáles son los principales programas que tenemos en Findeter desde el punto de vista de la planeación? Tenemos un programa llamado de ciudades sostenibles y competitivas y otro que es de ciudades emblemáticas, donde entramos a ayudarles a las entidades territoriales a evaluar todas sus principales líneas de acción y empezamos a hacer un diagnóstico de cómo la situación actual en temas ambientales, en temas socioeconómicos, en temas urbanos, en temas de fiscales y de gobernanza e institucionalidad. Y a partir de ello empezamos a priorizar dónde deben enfocarse y cuál debería ser la recomendación para implementar sus planes de desarrollo y hacer una acción mucho más efectiva dentro del territorio. A la fecha hemos identificado 35 billones de pesos en proyectos de inversión, en alrededor de más o menos unos 3.000 proyectos. Esto ha sido el resultado de hacer más de 50 estudios y análisis en todos los niveles, tanto desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista climático, en cada una de las principales ciudades de Colombia. Eso en líneas generales de lo que es planear. Desde el punto de vista de financiamiento, nosotros hemos financiado más de 4.130 proyectos en 420 municipios por algo más de 18,7 billones de pesos en todos los sectores en los cuales claramente también tenemos un foco importante en todo lo que es el sector de la energía, donde también entra como un subsector todos los proyectos de alumbrado público, eficiencia energética que también existe en el país. Hemos financiado muchos proyectos a nivel nacional.
Y por último, desde el punto de vista de la ejecución, nosotros también ejecutamos y hacemos obras para el gobierno nacional, nosotros administramos recursos para muchos de los ministerios y hemos implementado programas para el desarrollo de proyectos propios del gobierno. Algunos emblemáticos han sido las 100.000 viviendas gratis del pasado gobierno, el gobierno saliente, adicionalmente también toda la implementación de la jornada única, los proyectos de acueductos para la prosperidad, y para ello hemos desarrollado todo un área técnica que tiene la capacidad no solamente de evaluar los proyectos, sino también de ejecutarlos e implementarlos en el territorio nacional. A la fecha hemos implementado más de 8.7 billones ejecutados, de hecho 8.7 billones de pesos en obras, en 863 proyectos en 29 departamentos. Y esto es muy importante porque nosotros desarrollamos proyectos también desde lo local. Nosotros, de hecho, conocemos los territorios, tenemos participación y tenemos oficinas en todo el territorio nacional a lo largo y ancho. Con estas palabras queríamos entender un poco cuál es la visión que tiene Findeter respecto al sector del alumbrado público y ciudades inteligentes. Bueno, en Findeter claramente estamos apoyando todas las iniciativas en temas relacionados con alumbrado público. Nosotros somos un banco y como banco pues también ofrecemos líneas de financiamiento. Un poco aquí podemos ver ya específicamente dentro de los programas que ofrece Findeter, qué ofrecemos en particular. La primera línea, por llamar las primeras casillas que tenemos a la parte superior, pues hablan mucho del financiamiento. Somos un banco y ofrecemos esas oportunidades de financiamiento hacia las regiones, hacia los públicos, hacia los privados. Es importante aclarar que nosotros, nuestro cliente objetivo no solamente son las entidades públicas, también son la empresa privada, el sector privado que participa en el desarrollo de este tipo de proyectos, podemos financiarlos tanto unos como otros. Para ello tenemos diferentes tipos de líneas, tenemos unas líneas que en líneas generales hay unas tasas compensadas que son proyectos o son líneas de crédito que vienen subsidiadas por el gobierno nacional para apoyar ciertos sectores. Hay unas líneas especiales también que nosotros manejamos desde Findeter donde nos sacrificamos un poco en términos de rentabilidad con tal de también de darle un financiamiento a bajo costo a ciertos sectores. Específicamente para el sector de alumbrado público y eficiencia energética tenemos una línea especial, ya más adelante la vamos a ver un poco. También lo que proveemos son créditos también de largo plazo que se acomoden a las necesidades propias de los proyectos y en muchas ocasiones también tenemos cooperación de banca multilateral o con otras entidades gubernamentales, donde también canalizamos recursos de todas estas entidades para ofrecer también unos créditos a muy bajo costo. Hoy en día también tenemos otra línea de crédito para temas también relacionados con el alumbrado público, con el Banco de Desarrollo Alemán, KfW, que también yo les comentaré posteriormente. Pero nosotros, como bien les comentaba, nosotros no nos quedamos ni en el planear ni en el financiar, sino que también ejecutamos. Y para ejecutar también tenemos una serie de proyectos que podemos ofrecer para sobre todo temas de proyectos de alumbrado público, todo lo que es la gerencia de proyectos de desarrollo. Nosotros podemos para las entidades públicas gerenciarles y implementarles los proyectos, podemos apoyar con el proceso de estructuración, también buscamos el cierre financiero, del mismo proyecto, si se llega a requerir no solamente recursos propios de la entidad, sino también recursos de múltiples fondos, también participamos en dicho proceso y claramente en los proyectos que ya sean de gran envergadura, que hablemos un poco más, no solamente de temas de alumbrado público, sino de servicios conexos, que también hablemos de proyectos más grandes, de temas que involucren servicios públicos, que involucren un concepto de Smart Cities también, pues tenemos la opción de brindar toda la asesoría en asociaciones público-privadas, con base en los criterios normativos que se han definido y las condiciones normativas que se han definido. Pues para ello es importante mencionar que de acuerdo con lo que se establece en la ley de APPs hoy acá en Colombia, todo proyecto de asociación público-privada que tenga uso de recursos públicos del orden territorial tiene que venir validado por una estructuradora pública o por una entidad financiera del orden nacional, que después en una resolución que ha definido también DNP y el Ministerio de Hacienda, eso queda básicamente en 3 entidades, de las cuales Findeter es una de ellas, una de las validadoras reconocidas por el Gobierno Nacional para desarrollar este tipo de proyectos. Una inquietud final.
¿cómo es un proceso para acceder a una línea de financiación de Findeter? Bueno, antes de llegar allá, me gustaría de pronto mencionar unos temas que estamos desarrollando nosotros específicamente para el tema del alumbrado público. Findeter, como banco de desarrollo, como actor público de relevancia para el desarrollo, digamos, y la ejecución de la política pública del orden nacional, nosotros estamos comprometidos 100% con la estrategia de crecimiento verde que pues, ha implementado el gobierno nacional a través de todos sus ministerios. Nosotros somos ejecutores de las principales NAMAs que ha suscrito el gobierno nacional a nivel internacional, entre las cuales está la NAMA de residuos sólidos, las NAMAs de transporte sostenible, entre otras. Estamos ejecutando. Dentro de estas líneas de ejecución hemos hecho también convenios y acuerdos con entidades multilaterales para empezar a apoyar temas particulares de estas NAMAs y temas particulares de la política pública en términos de crecimiento verde. Entre ellas está todo el tema relacionado con la eficiencia energética y el alumbrado público. Para ello, que eso es el motor, que ese es el argumento pues, para poder emprender todas estas labores de cooperación con bancos de desarrollo y con entidades multilaterales para implementar no solamente líneas de crédito de bajo costo, sino también estudios y diseños que nos permitan de alguna manera superar las barreras que existen hoy día en la implementación de proyectos de alumbrado público en Colombia. Entonces, el día de hoy les traigo a ustedes, nosotros tenemos una cooperación con el BID y con el fondo JEF, en el cual estamos desarrollando con recursos que nos han dado estas entidades una serie de consultorías para poder determinar cuáles son esas barreras que están afectando el desarrollo de proyectos y el financiamiento de proyectos y cómo hacerlo. Para eso pues hay diferentes componentes. A la fecha estamos desarrollando una consultoría con una unión temporal, que es Deloitte y Concol, en la cual estamos desarrollando una metodología para estructurar proyectos desde el punto de vista técnico, legal y financiero. La idea con esta consultoría es dar un portafolio de alternativas a todos aquellos que quieran desarrollar proyectos de alumbrado público, desde el lado privado y desde el lado público, que claramente identifiquemos, dependiendo del punto de inicio donde nos encontremos, cuál debe ser el camino a seguir para tener un proyecto bancable, para tener un proyecto asegurable. Eso en líneas generales. Eso en líneas generales. Les traigo acá también, y ya para cerrar, entiendo yo, cuáles son las líneas de crédito que tenemos. Tenemos una línea especial con la cual podemos financiar inversión, también sustitución de deudas, una línea propia de Findeter. Hay una línea que tenemos con KfW, donde solamente podemos financiar proyectos de inversión. Esta línea de KfW solamente se puede diferir a 3 tipos de proyectos, entre los cuales está alumbrado público, como lo podemos ver ahí. Yo igual les dejo a todos ustedes la presentación. Nos pueden contactar desde a Findeter, pues, desde la página web. También yo dejo todos mis datos. Desde la ANAP también. Nosotros somos socios estratégicos de la ANAP para el desarrollo de proyectos. Y por último, y quiero dejar 2 cosas también, qué pena tomarme un minuto más, pero es muy importante. Para el crédito de KfW existen unos requisitos desde el punto de vista técnico, legal y financiero, porque el banco alemán solicita que los proyectos efectivamente contribuyan a la eficiencia energética y que de alguna manera pues que son sólidos desde el punto de vista financiero y que también tienen un rigor desde el punto de vista técnico. Todos estos condicionamientos y digamos, requerimientos propios de KfW, pues se los haremos llegar el día que ustedes estén digamos, dispuestos a emprender un proyecto de esta naturaleza. Y por último, quiero hacer énfasis en cómo es el modelo de financiamiento de Findeter. Quiero dejar claro que Findeter es un banco de redescuento y como tal nosotros no financiamos directamente al beneficiario del proyecto, sino que lo hacemos a través de una entidad financiera de primer piso, que en ese programa y en ese esquema lo que nosotros hacemos mucho es también hacer toda esa discusión con el banco de primer piso, precisamente para lograr las mejores condiciones financieras del proyecto como un todo y para explicarle, digamos, nosotros hacemos normalmente un primer análisis de los proyectos, donde verificamos que efectivamente el proyecto es un proyecto realizable, con un riesgo crediticio medible, que efectivamente tiene todas las condiciones pues, para poder vincular a la banca, y pues para ello nosotros también hacemos todo ese acercamiento con esa banca. Creo que no es más. Igual, para lo que necesiten, estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, queremos conocer un poco qué es Cisco
y por qué se origina una unidad de financiación dentro de esta compañía. Bueno, Omar, gracias a todos por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy. Muy interesante el foro, desde ayer y hoy he venido tratando de participar en algunas de las sesiones y dentro del punto de vista y del concepto de Cisco Systems, a la compañía a la cual represento, nosotros básicamente como fabricantes y tradicionalmente durante los últimos 30 años hemos sido reconocidos como líderes en todo el tema de fabricación de conectividad y de telecomunicaciones. Pero más allá de ese liderazgo dentro del punto de vista de la fabricación, pues Cisco hoy viene siendo un líder importante en marcar tendencias en términos de tecnología, en marcar pautas de mercado y justamente venimos en un proceso también interno de transformación hace algunos años atrás, donde justamente estamos en ese movimiento de cambio para llevar a nuestros clientes a todo lo que llamamos hoy la cuarta revolución industrial. Hemos estado escuchando esto en el foro ayer también, por ahí alguien lo comentó, pero esto realmente es una realidad y Cisco llevando la pauta, llevando el liderazgo justamente de todas estas tendencias hacia la digitalización de cualquier tipo de industria. Más tarde o más temprano, la realidad es que todo el proceso de transformación digital va a llegar, puede ser en algunos tipos de industria más rápido, otros van a tardar un poco más tiempo, evidentemente todo el tema público, el tema de ciudades, dentro del proceso de los cambios de legislación de los gobiernos, ciudades para irse moviendo en este mundo de digitalización, pues Cisco ahí está comprometido en este proceso de llevar a cabo el acompañamiento a los clientes. Y aquí básicamente la misión es entregar agilidad a las personas, al mercado, a las empresas, justamente para moverse sobre una base importante que es la red. Para poder llegar a todos estos proyectos espectaculares que estamos viendo de digitalización, tenemos que entender y de pronto echar un paso atrás en ese cómo. Y el cómo es que si tú no tienes un foundation, si tú no tienes una base sólida de tu red, que sea inteligente, pero sobre todo en el mundo en el que estamos hoy enfrentándonos, que sea segura, eso es lo que nos va a dar justamente llegar al segundo nivel de montarnos en plataformas, en todo el tema de la conectividad de miles y millones de sensores que vamos a tener posibles de conectar dependiendo de los casos de uso que cada ciudad o que cada industria quiere entrar en su modelo de digitalización. Entonces, ahí estamos muy enfocados con esa visión y dentro del punto de vista financiero, hace 20 años, Cisco justamente decidió utilizar sus grandes cantidades de cash en su balance justamente para entrar a habilitar negocios de nuestras soluciones y también para acompañar justamente a nuestros partners comerciales de la manera como nosotros operamos en el mundo es a través de partners certificados tecnológicamente, justamente llevando nuestras soluciones, pero también con un acompañamiento dentro del punto de vista financiero. Todos conocemos, ustedes tienen sus relaciones con sus bancos locales, dentro del punto de vista de un fabricante, poder entender, y a veces es difícil para compañías, ya sean pequeñas o hasta las grandes corporaciones, entrar a buscar bancabilidad, financiamiento, para poder llevar proyectos de tecnología, inversiones tecnológicas importantes en sus compañías, es todo un reto. ¿Por qué? Porque justamente nuestros bancos llevan el conocimiento del core business, del negocio, del día a día de la compañía, del tipo de industria, pero al final entender un proyecto de digitalización, los tiempos de implementación, el flujo de caja, cómo va a venir, quién le va a pagar, pues eso justamente forma parte en los últimos 20 años de cómo Cisco Capital ha ido creciendo a nivel global con Cisco, en más de 100 países donde tenemos presencia, justamente en este acompañamiento financiero. Entonces, hoy digamos que lo que hacemos es buscar, acelerar y por no decir otra cosa, volver realidad y tangible en el corto plazo
esa adquisición de esas soluciones tecnológicas que nuestros clientes van requiriendo, ¿no? Entonces, hacia ese movimiento vamos, finanzas y nuestra ecuación, ¿no? Lo que tú te ahorras en una solución de Cisco, por la calidad, por la flexibilidad y por todo el manejo que le podemos dar a esa red, la base para montarse en las plataformas inteligentes de una ciudad inteligente, un proyecto de iluminación, sumas el proceso también del acompañamiento financiero, el fondeo, a través de no solamente recursos directos de Cisco, sino a través también de acuerdos comerciales que tenemos con bancas locales en los diferentes países de América Latina. Aquí en Colombia tenemos bancos locales que nos apoyan en nuestro día a día también en entregar soluciones en moneda local, y bancos especializados, cajas de comercio de desarrollo de diferentes países del mundo, donde hoy Colombia puede tener acceso, y nuestros clientes y el mercado aquí en Colombia tener acceso a esas diferentes opciones de partnership, dependiendo de los modelos financieros como finalmente determine la compañía, sea su política fiscal, su política contable y sus modelos de contratación. Gracias, Carolina. Quisiera preguntarle a Sebastián Merizalde, tú tienes una responsabilidad regional para Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes desde CNS la región? ¿Cómo ven Colombia y qué tipo de financiación están ustedes promoviendo de acuerdo a la experiencia que han tenido en otros países? Gracias, lo primero que quiero mencionar es la importancia de un evento como estos a nivel internacional y a nivel local. Yo creo que un evento como estos nos permite a todos empezar a entender, bajo una perspectiva de financiamiento internacional, entender mejor lo que es el ámbito, el ambiente de inversión en un país como Colombia. Así que pues creo que vale la pena resaltar el excelente trabajo que ha hecho la ANAP en organizar un evento como estos y atraer a todos los participantes del ecosistema a la mesa para poder generar diálogos que nos permiten a las fuentes de financiamiento internacional entender el cómo y el por qué. Yo creo que Colombia a nivel Latinoamérica está quizás un poco atrás en la fase de modernización en comparación a países como Argentina, como México, como Brasil, Costa Rica, Uruguay y Chile. Sin embargo, pues como todos ustedes saben, ya hay una iniciativa importante a nivel de energías renovables y también a nivel de alumbrado público. Yo creo que es por eso que nosotros como CNS vemos una oportunidad muy interesante en Colombia de poder participar como un asesor estratégico y financiero, ayudándole a la industria a conseguir recursos internacionales que puedan aumentar, digamos, el volumen de capital en Colombia y que pueda complementar algunos de los esfuerzos que ya existen, como los de Cisco, como los de Findeter. Entonces, nuestra perspectiva es tratar de buscar mecanismos de financiamientos competitivos que puedan trabajar de la mano de este tipo de organizaciones y puedan darle al mercado nuevas soluciones de financiamiento que sean atractivas, que sean a largo plazo, que sean competitivas. Y pues yo creo que Colombia, en donde está hoy en día, pues tiene un panorama pues, muy interesante y muy competitivo en comparación a otros países de la región. Voy a hacerles una última pregunta de cierre para todos. ¿Cómo, precisamente, qué tipos de líneas creen ustedes se pueden aplicar en este sector de alumbrado? Muy rápidamente, desde la visión de cada uno de ustedes. En Findeter contamos con diferentes líneas de redescuento para el financiamiento de proyectos de alumbrado público. En este momento no me acuerdo particularmente de un tema de alumbrado público. Se han hecho varias financiaciones, o sea, realmente se han financiado varios proyectos, varias entidades, tanto públicas como privadas, para desarrollar este tipo de proyectos. Esa información nosotros la podemos buscar a detalle y la podríamos hacer más adelante. En este momento un proyecto de ciudad inteligente no se ha financiado, eso
Eso sí también es claro, se han financiado son proyectos y a concesiones actuales para temas de alumbrado público. Eso es lo que se ha hecho Findeter a la fecha. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante por romper este esquema, implementar nuevos esquemas de financiamiento, buscando también nuevos modelos de negocio que puedan ser financiables y que puedan ser también aceptados por la banca. Es parte, digamos, del proceso que se ha hecho por parte de Findeter y parte de lo que estamos haciendo contratando estas nuevas consultorías con recursos también propiamente del BID y del Fondo JEF, también ha sido buscar como estas alternativas, proveerles al mercado nacional un oxígeno pues para mirar que efectivamente el camino no necesariamente siempre tiene que ser un camino donde la entidad pública desarrolle el proyecto, puede ser un privado el que lo desarrolle, existen diferentes mecanismos, existen diferentes alternativas que se han evidenciado a nivel nacional, a nivel internacional, que no se han implementado todavía en Colombia, pero que todavía no se han regularizado, que todavía la banca no conoce mucho, y ahí es donde Findeter como banca de desarrollo juega un papel importante y determinante. Que nosotros hacemos esa conexión, nosotros tenemos unos recursos propios que son fuente de fondeo de una banca de primer piso, donde estamos identificando unas nuevas maneras de hacer negocios y donde nos estamos dándole tranquilidad a todos los participantes por estar también nosotros involucrados y donde estamos dando también nosotros un financiamiento. Entonces, en ese sentido es hacia donde estamos yendo. Hoy día tenemos sobre la mesa un crédito, una línea de crédito que es la del Banco Alemán, una línea que es con este banco KfW, es una línea que es muy competitiva el precio en pesos, pero es mucho más competitiva el precio en dólares. Eso es parte, digamos, de los que son los formuladores de los proyectos, tienen que preguntarse muy bien cómo pueden aprovechar mejor este bajo costo financiero, qué alternativas, digamos, de negocio se pueden proponer y poner sobre la mesa, cuáles estamos dispuestos a financiar. Aquí, digamos, lo único en particular, y como lo mencioné durante la presentación, es que el banco alemán, de alguna manera, ellos sí tienen unos requisitos mínimos que se tienen que cumplir desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista técnico, porque ellos sí quieren validar que efectivamente esa ayuda, ese compromiso que tiene el gobierno alemán en dar un menor costo financiero, se vaya directamente a un tema directo de eficiencia energética. Y a nosotros, como Findeter, que apoyamos la ejecución de las NAMAS y de los compromisos que ha firmado el país a nivel internacional, pues también digamos, de alguna manera nos importa que eso ocurra. Entonces, queremos hacer negocios sostenibles, negocios que efectivamente vayan en línea con la política del gobierno nacional. Muchas gracias. Carmen. Bueno, de pronto sobre tu pregunta, dentro del punto de vista de nuestro lado en Cisco, aquí hemos visto a nivel regional y a nivel global, como también tú lo comentabas ahora, hay países adelante donde ya tenemos casos de éxito. En Brasil, hace unos meses atrás se cerraron ya, digamos, un proyecto de una plataforma importante con la ciudad de Belo Horizonte, donde tenemos más de 30.000 luminarias con nuestra plataforma caminando sobre todo lo que es la base detrás de la inteligencia, lo que estábamos comentando, que es la plataforma de Kinetic, que es nuestra plataforma de Cisco justamente para dar inteligencia como una única plataforma que tiene la posibilidad de administrar no solamente el proceso del tema de iluminación, sino el resto para ir escalando sobre todos los otros casos de uso, ¿no? Entonces, los modelos de financiamiento que entran detrás de toda esta estructura, nosotros los vemos dentro de la política de poder de ver clientes que tienen o que quisieran acceder a este tipo de líneas de crédito un poco más sofisticadas, por decirlo así, de banca multilateral, al nivel de volver realidad un poco el tema del piloto. Y eso es lo que yo veo que en Colombia estamos lejos, porque vemos maravillosos PowerPoints sobre cómo queremos tener la ciudad inteligente, pero hoy tenemos las ganas y el deseo de ir a una ciudad en Colombia y decir tenemos 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000 luminarias haciendo este tema inteligente, que sea un tema real. Sobre todo que a los colombianos nos gusta ir, verificar, probar y entender de que efectivamente sea así. Entonces,
Hoy la invitación del lado de Cisco viene sobre un tema que he visto yo dentro del punto de vista financiero con las compañías en las que llevamos una agenda aquí en Colombia ya hace meses atrás, donde había una iniciativa privada interesante, están muy motivados empresas del sector para hacerlo, y aquí digamos que el proceso de digitalización puede venir desde la empresa que es parte de la cadena hasta terminar a la ciudad, ¿no? De montarse en ese proceso de digitalización y formar parte de ese movimiento de disrupción digital justamente para llevar el tema inteligente y el proyecto a la ciudad, para ir desarrollando este tipo de pilotos. Entonces hoy sí ya estamos con algunas compañías líderes del sector muy interesadas en poder ver, tocar y poder ejecutar mediante mecanismos financieros que podemos entregarle a través de Cisco y de Cisco Capital y a través de nuestros partners financieros, acomodar la solución que más se adecue justamente a su necesidad. Pero yo veo como realidad y de corto plazo sí que la iniciativa privada va a dar el primer paso justamente para verlo y sentirlo y justamente empezar a replicar esos modelos de éxito para proyectos, ya para los megaproyectos que justamente el Ministerio de las TIC y ayer los estudios de Ernst & Young nos mostraban cómo viene ya un proceso de transformación un poco más profundo para adquirir este tipo de ejecución de este tipo de proyectos. Muchas gracias, Carolina. Sebastián, por favor. Gracias, Omar. Nosotros como CNS, pues en Colombia en el espacio de eficiencia energética somos nuevos, empezamos a analizar este espacio este año, sin embargo empezamos a analizar este espacio después de haber vivido dos experiencias muy exitosas en la región, en México y en Brasil. Financiamos más de $100 millones en proyectos de modernización de luminarias en distintas ciudades de distintos tamaños, y eso fue, digamos, el modelo o el ejemplo que hemos seguido para poder incursionar en este espacio en Colombia. Digamos que a la fecha nos hemos concentrado principalmente en tres áreas dentro del mundo de eficiencia energética. Uno es conocer el espacio, y acá pues hay varias personas con las que hemos dialogado con mucha frecuencia para poder entender realmente qué es una concesión de alumbrado público en Colombia, van a ser los requerimientos de financiamiento de esa concesión. Por otro lado, pues hemos desarrollado una alianza, yo creo que bastante importante con la ANAP, quienes nos han permitido conocer en más detalle lo que es todo el aspecto legal detrás de una concesión, y pues también nos han abierto mucho las puertas a la industria, a los jugadores dentro de la industria. Y yo creo que el tercer vertical de trabajo, que ha sido pues bastante extenso, pero ha sido muy positivo, es venderle al mundo y a los inversionistas internacionales la oportunidad de participar en este movimiento de modernización de las redes de alumbrado público. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que hoy sí tenemos un panorama bastante optimista. Hay un interés bastante alto por parte de inversionistas internacionales de participar en este proceso, y pues digamos que eso bajo la perspectiva de alumbrado público. Y a nivel pues de inversiones en Latinoamérica, hemos como firma participado en muchas transacciones en el sector agroindustrial, el sector inmobiliario, y realmente nos enfocamos desde la oficina de Washington en canalizar recursos a países como Colombia, enfocados en diferentes industrias de desarrollo. Y ahí es en donde creo que, digamos, una estructura de cooperación con un FinDeTech pudiera ser bastante valioso pues para ambas partes y al fin y al cabo para los proyectos. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas.